Hablamos con el Momo Venegas hace unos días y hubo muchísimos llamados de los sectores gremiales que vienen advirtiendo sobre lo que ellos creen es un vaciamiento del RENATEA, ¿no? De los organismos de control. Y nos pareció interesante poder hacer un informe con esto, Lucho. Sí, el RENATEA, recordamos, es Registro Nacional de Trabajadores Agrarios, que depende del Ministerio de Trabajo. Tiene, hasta ahora, por ahora, aproximadamente 1000 empleados e inspectores en todo el país que principalmente se encargan de que no haya trabajo en negro en el campo. Sí, es un sector muy vulnerable, el tema de las cosechas, por ejemplo. El tema es que lo que dicen en RENATEA es esto, que se está desarmando el RENATEA, que se está despidiendo a muchísima gente en todas las delegaciones del país. En Mendoza hubo ya despidos y por eso dialogamos con la gente de Mendoza, de RENATEA Mendoza, y también repasamos una partecita de lo que decía el Momo Venegas la semana pasada aquí en Getap en este informe. Al segundo día posterior al balotaje, un fallo de la Corte dispone la inconstitucionalidad de 2 artículos de la Ley de Trabajo Agrario que establecen que RENATEA debe ser reemplazado por el RENATRE. El gobierno, a partir de este fallo, comienza todo un proceso de vaciamiento del organismo, retirándole recursos, no asignándole tareas a sus trabajadores, y ese vaciamiento culmina en estos días con un despido masivo de casi la totalidad de la planta de los trabajadores de todo el país. En el caso de Mendoza somos 54 los que quedamos, porque ya fueron despedidos 6 trabajadores desde diciembre a la fecha, y por estos días nos están llegando los telegramas de despido, un despido que se acordó entre el gobierno nacional y nuestra representación sindical. Nosotros, por ejemplo, hacíamos las inspecciones en las fincas, en las chacras, y llevábamos a cabo los operativos en contra de la trata con fines de explotación laboral. El fiscal federal, Marcelo Colombo, a cargo de la procuración que impulsa la persecución penal de esos delitos, ha dicho públicamente que desde diciembre del año pasado no se hicieron más denuncias desde RENATEA, y hoy los empleadores tienen el camino libre para explotar a los trabajadores. De distintos lugares nos hablan de los despidos en el RENATEA, hablan de casi 1000 despidos. ¿Tiene información sobre esto y opinión? No, hay 900 trabajadores que están de más en el RENATEA porque teníamos 264 y la Suprema Corte de Justicia, en la misma palabra de Lorenzetti, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, transfirió de que se tenía que retrotraer al RENATRE cuando nosotros teníamos el RENATRE. El RENATEA es una institución estatal, habían ocupado 900 y pico trabajadores que realmente se los va a indemnizar, ¿no es cierto?, como corresponde. Ha habido un acuerdo con ellos, pero nosotros tenemos que volver al RENATRE, a los 264 trabajadores que teníamos. ¿A usted le parece entonces que con la gente que tiene, con 264 inspectores, se puede controlar el trabajo en negro en el campo? Sí, nosotros lo hacíamos muy bien, habíamos llegado a registrar 864.000 trabajadores y estábamos muy organizados. Lo que pasa que el RENATEA fue una empresa estatal, tomó muchísima gente. Ustedes saben que dentro de toda esa gente que había gente que no iba ni a trabajar, son 900, pero que iban a trabajar eran muy pocos, ¿no? Es realmente preocupante, ya que, por ejemplo, el número que se refiere a 60 compañeros en una oficina se refiere a la provincia de Mendoza, donde nosotros atendemos un universo de trabajadores de 100.000 trabajadores agrarios, entre los trabajadores migrantes y los estables de la provincia, y el RENATRE, el viejo RENATRE, contaba con 6 personas trabajando. Nosotros ahora somos 54, porque echaron a 6 trabajadores, pero para la extensión de nuestra provincia y los 100.000 trabajadores que trabajan en el sector rural, en nuestra provincia realmente es un número de agente, te diría que pocos todavía. Nosotros con el secretario general de la UAT no tenemos nada que discutir. Lo que se está discutiendo acá es ni más ni menos que la continuación de la aplicación de una ley nacional de trabajo agrario, la 26.727, que tiene más de 200 artículos. Y no puede ser que un secretario general de un sindicato esté opinando sobre la política agraria nacional, porque la Corte Suprema opinó sobre 2
de los 200 artículos. Y lo que estamos pidiendo es ni más ni menos la continuidad de las políticas públicas, las políticas de Estado en el sector agrario. Y esto tiene que ser con los trabajadores de nuestro organismo, el Renatea, adentro del Ministerio, ya que somos los que hace 4 años venimos capacitándonos todos los días y tenemos la función y la misión de aplicar y hacer aplicar las leyes de uno de los sectores más vulnerables del trabajo de todo del país. Bien, el que hablaba al principio y después le respondía a Momo Venegas es Mario Rubín, que es delegado de Renatea Mendoza, y explicaba esto de que se retrotrae la situación al Renatre y que no alcanzan 250 personas para controlar todo el territorio de la República Argentina, que es muy amplio. Y por último, Horacio Salaverry, presidente de Carvap, que es el otro sector que está en esta situación, que digamos que es parte de la patronal, ¿qué dice al respecto de esto? ¿Está controlado? ¿Alcanza 250 personas para controlar el territorio del país? Y otra cuestión, ¿qué pasa con la gente que trabaja de manera temporal en cosechas? Las cosechas duran poquitos meses. ¿Qué pasa con esa gente? La situación en cuanto a la cuestión del empleo rural es una situación que últimamente ha tenido una formalidad bastante importante. En realidad lo que sucedió hace un tiempo atrás, la informalidad dada, más allá que la informalidad también la cuestión que está basada en todo lo que era la contratación de servicios para empresas que prestan servicios al sector agropecuario, pero que no son directas. Por ejemplo, muchas veces en el caso de los semilleros, que se daba la utilización de personal con características llamamos de informalidad, e inclusive con un trabajo muy precario, lamentablemente, pero hoy en día dentro de lo que es la actividad laboral agropecuaria se ha logrado una formalidad bastante importante dentro de la cantidad personal. De hecho, el sindicato de la UATRE, que es el empleo rural, es un sindicato que tiene mayor cantidad de empleados en blanco. Y por otro lado, indudablemente hay algunos temas que finalmente generan algún tipo de inconveniente, como son los temas que hace a la cosecha eventual. Lo que nosotros estamos notando es que muchas de las personas que tienen a su cargo, digamos, el personal temporario para la época de cosecha, muchas veces en situaciones de los frutales u otro tipo de actividades que hacen a la periodicidad, digamos, en la cosecha, tienen que ver también que hay complejidades para tomar el personal, porque muchas de las personas que se encuentran con posibilidades de trabajar están gozando los beneficios de un plan, y la alternativa de salir del plan y estar por lo menos 4 o 5 meses en nuestra cosecha como un trabajador en blanco, niegan esta posibilidad por temor a perder el beneficio social, y lamentablemente se hace muy complejo muchas veces la actividad de esa característica. El personal, digamos, si conseguir personal o el que se consiga pueda tener la característica como corresponde del trabajo en blanco, ¿no? ¿Usted cree, Salaverry, que alcanzan 250 personas trabajando en el Renatre para el control del trabajo en negro? Mire, yo no soy especialista en esta situación, ni conocí la cantidad de empleados que tiene el Renatre por el momento, porque una vez que el Renatre fue, yo diría, estatizado o desguazado, más vale, en un momento, y se le ha quitado una cosa insólita, porque en realidad el fallo de la Corte es un fallo que se ajusta a derecho, donde dice que no puede ser que en un instituto o en un ente donde se habían convenido partes y donde tanto empleadores como empleados se habían puesto de acuerdo en el manejo del mismo, tenga que estar el Estado interrumpiendo esa actividad. Digo que posiblemente a lo largo del ancho del país sea necesario mayor cantidad de gente en algún momento, pero no conozco con precisión la característica del ente como para poder opinar con certeza si esa cantidad de empleados es la necesaria o no. La novedad, Reinaldo, es que mañana entre 10 y 14 delegados de 10 y 14 provincias vienen a Buenos Aires, se reúnen en el Congreso, los reciben diputados de distintos bloques y va a estar presidida esta reunión por Héctor Recalde. Y hay posibilidad de que surjan amparos. Ya están estudiando la posibilidad de amparos desde por lo menos 14 provincias. Bien, cumplimos con hacer un informe sobre la situación de el Renatea. Vamos a seguir de cerca, obviamente, todo lo que tiene que ver